estamos ya de regreso en la emisión del Mediodía de Libertópolis y ya se encuentra con nosotros en los estudios el licenciado Omar Barrios, a quien le damos la bienvenida. Omar, buenas tardes. Buenas tardes, Marta Yolanda, Jorge, todo el equipo aquí de Libertópolis y por supuesto a su audiencia que siempre tan amablemente nos escucha. En particular nuestra comunidad. Exacto. Porque ahorita estamos motivando a la gente que se unan a la comunidad. Correcto. Porque no es lo mismo ser audiencia bueno, que ser miembro de la comunidad. Los miembros de la diferente. comunidad comparten, nos siguen en redes sociales, están siendo parte de la batalla de las ideas. Y tal vez hay gente también dentro de la audiencia que lo hace, pero se están perdiendo de muchísimo al no ser parte de nuestra comunidad. No solo toda la información y los análisis y lo que vamos a compartir y lo que compartimos en redes sociales, sino ser parte de este equipo que estamos trabajando para vivir en una Guatemala diferente. No, y que estamos trabajando, que no nos quejamos, porque hay gente que realmente lo único que hace es quejarse y criticar a los que hacen algo y no hacen nada, ni siquiera pueden ni compartir un programa, pero eso me parece a mí que es terrible, pobre gente tan negativa. Pero hay gente buena. La mayoría, el 99.9% de la gente que nos escucha es gente buena. Si los lográramos convencer de que se unan a la comunidad, ¿te imaginas lo que podríamos hacer? Pero bueno, correcto. Parte de nuestro aporte a la comunidad y a la audiencia de Libertópolis es invitaciones que nos alegra mucho que acepten personas que conocen del tema y justifican y explican lo que van a comentar, como es el caso del licenciado Omar Barrios. Hoy, como les dije, vamos a dividir en dos temas principales nuestra conversación con Omar. La primera parte se lo vamos a dedicar a la situación de la USAC, en particular de la elección que se está llevando a cabo en Antigua Guatemala, porque hoy, me imagino que ya van a ser 4 los designados para la próxima Corte de Constitucionalidad, otro titular y otro suplente. Han circulado un montón de chismes y rumores el fin de semana, Omar, incluido un supuesto pleito entre Consuelo Porras y el rector Mazariegos. Pero bueno, ese es un tema. Luego vamos a hablar de la diferencia entre un estado de provisión y un estado de sitio. Y mi principal preocupación en este tema es quién está fiscalizando los gastos del gobierno durante estos estados de excepción. Buen punto. Y lo último, quisiera que me comentaras qué pensás de lo que sucedió el jueves por la tarde en las elecciones del Canje, porque yo sí quedé sumamente sorprendida y no sé, bueno, ya vamos a hablar de ese tema, Okay. pero sí me gustaría escucharte qué pensás de lo que sucedió el jueves por la tarde en las elecciones del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. Pero comencemos. Vamos por partes. Vamos por partes, como dice Dexter. Quienes miran series saben quién es Dexter. Saben a qué se refiere. No, pero bueno, tal vez sí, solo como preámbulo, sí, invitar a todos a ser parte de la comunidad, porque creo que las tecnologías permiten eso, una interacción con la comunidad a través de las redes sociales, de los comentarios, que no se podía dar antes. Recuérdense que antes pues la radio solo era emisor, ¿verdad? No tenías esa interacción a través de llamadas telefónicas, a veces conversaba uno con las personas a cargo, pero ahora es todo más fácil, entonces hay que aprovechar también esas ventajas, ¿verdad? No lo desperdicien. Correcto. Así es. Vamos a la materia. Entonces, vamos a la materia. La USAC y la CC. Ok, lo primerito, en cápsula de 30 segundos, recordarnos que estamos eligiendo la integración del Tribunal Constitucional, es decir, el ente que se va a dedicar a la defensa del orden constitucional. Por cierto, tenés slides, presentación, para que aquellos que, esos son los extras, aquellos que nos están viendo en redes sociales y en televisión, nos gusta darles ese valor agregado. Valor agregado. Ahorita no solo vernos a nosotros tres, que gracias por vernos a nosotros tres, pero pienso que es más importante estos. Voy a preparar uno ahorita cabal que para hablemos que se los mandes de una vez a Alex o se los mandas a George. Ahorita estoy organizándolo aquí.
Porque así también, sobre todo para explicar el Consejo Superior Universitario, ¿te acuerdas que habíamos platicado una vez de la importancia del Consejo Superior Universitario y los niveles de representación? Yo creo que lo más importante a tener presente en el Consejo Superior Universitario son los altos niveles de representación del mismo. Pero bueno, entonces, como les decía, lo que preparamos algo ahí para proyectarles. Lo más relevante ahorita del punto de partida es tener bien claro qué es lo que el constituyente quiso hacer. Ya lo hemos platicado varias veces, solo en lo conducente, integrar un tribunal constitucional a través de 5 magistrados titulares, 5 magistrados suplentes. Esos 10 magistrados que van a estar integrando la Corte de Constitucionalidad tienen características o requisitos generales que todos deben de cumplir y cada ente debe elegir a uno de ellos con ciertas características especiales para que se pueda integrar lo que yo te había leído la vez anterior al aire, que es la particularidad, ¿va? Que el constituyente quería que cada uno de los magistrados tuviera una especialidad. El que nombra la Corte Suprema de Justicia tuviera especialidad en magistraturas, el que nombra el Consejo Superior Universitario, experiencia en docencia universitaria, el que nombra el Colegio de Abogados fuera un abogado litigante de prestigio, y así poder integrar un excelente tribunal constitucional. Olvídense de la vida real. O sea, ahorita la idea, aunque yo siempre le digo a mis alumnos, pues, olviden la realidad. Cuando yo estoy explicando y me están haciendo caras así como que eso no es cierto. O sea, nada, las que te estamos haciendo Jorge y yo. Sí, exacto. Es que por eso hice la observación, porque se están viendo la transmisión. Esta es una buena representación de lo que significa en teoría. En teoría, exacto. En teoría, en ley y en jurisprudencia. La vida real es otro somatón que uno se pega. Y es que yo siempre insisto con eso. Hay que aprendernos cómo está diseñado el sistema. Hoy cabal hablaba con mis estudiantes de Derecho Constitucional que la norma se interpreta como una fórmula. Voy a decir una fórmula por hacerlo fácil, ¿verdad? O sea, no deberíamos cada quien tener una visión de una norma, sino que todos, si aplicamos la fórmula correcta, nos debería dar la misma conclusión. Pero que tenemos que entender que hay también quienes le pueden sacar provecho a esa fórmula, ¿no? O sea, se diseña. Hoy, por ejemplo, les daba a ellos una explicación que adelanto, va a ser de mucha utilidad en el análisis de hoy, es cómo se ejerce la presidencia de la Corte de Constitucionalidad. Ya cuando están electos los 5 magistrados titulares, la presidencia se designa de forma rotativa. Ese es el término, el método que se utiliza. ¿Y qué regla se usa para la forma rotativa? Empezando por el de mayor edad. Entonces, si una persona que es designada a la Corte Constitucional tiene 62 años, otro 60, otro 58, otro tiene 52 y otro 49, se van a ir en ese orden. Es decir, que esto es bien importante, porque actualmente la presidenta de la Corte Constitucional es la magistrada Leila Lemus. Pues te está diciendo que es la más joven de los 5, ¿verdad? Entonces ahorita ya conoces la edad. Por eso le tocó de último. Por eso le tocó de último, exacto. Eso es bien importante porque en el análisis, no te estoy diciendo que sea así, en el análisis o en la experiencia que hemos tenido, como ya eligió el Colegio de Abogados, hoy esperemos elija el Consejo Superior Universitario, próximamente va a elegir la Corte Suprema, casi siempre el presidente se queda de último. Y te aseguro... Pero hoy empezó también, hoy abrió la recepción, entre comillas, de... Hoy empezó el engaño, digamos, la abertura de política. Pero lo que te quiero dar con eso de la edad es de que si tú quieres que el presidente de la Corte de Constitucionalidad esté presidiendo el tribunal para las elecciones, por ejemplo, que son el otro año en el 2027, entonces vas a buscar designar a uno que tenga la edad que quede cabal en el año que lo necesitas. Pero para eso tendrías que saber, hasta ahorita solo sabes la edad de Astrid Lemus, que probablemente ella vaya a ser la primera que presida por su edad. Exacto. Podemos decir que en los candidatos que hemos visto es la mayor, en los que hemos visto, ¿verdad? Sobre todo en lo que conocemos. Pero suponte que mira, solo estoy inventando, no estoy señalando. Hablando de la edad, Omar, paréntesis, hay un límite de edad para ejercer como magistrado. Recuerdo que hubo el caso de un magistrado, no sé si fue de la Corte Suprema de Justicia, sí, exacto, que lo tuvieron que jubilar porque cumplió 75 años. Lo que sucede es que la ley de la carrera judicial, hablando del Consejo finalmente hay presidenta de la Corte Suprema de Justicia. Es que eso vamos, porque acuérdate que todo se va dando en una secuencia, ¿va? ¿Viste cómo se va dando toda una secuencia? Pero solo para cerrar el punto de la edad, no se te olvide de que va a ser significativo la edad en la que no debería tomarse eso como un factor de decisión. Pero te insisto, lo vimos en la época del FRG, ¿se recuerdan?
que necesitaban tener la presidencia de la CC para poder facilitar aquella alteración que hicieron para poder permitir la participación de Ríos Montt como candidato. O sea, son muchos factores los que hay que tomar en cuenta, pero no se olviden de la edad. O sea, eso es lo que quería concluirte. Entonces yo le decía a mis estudiantes, como una buena regla metodológica para solucionar el problema de la presidencia también puede ser aprovechada por otros sujetos para ir buscando qué les conviene en determinado momento. Eso era lo que quería darte de ejemplo, que lo platicaba con ellos en la mañana. Bueno, ahora, con el tema que señalas, como paréntesis, va saliéndonos de la Corte de Constitucionalidad, el artículo 215 constitucional en el último párrafo, estoy hablando ahora de la Corte Suprema de Justicia, nos vamos al centro cívico, le digo a la gente siempre váyanse al edificio para saber en dónde estamos, toca la elección del presidente de la Corte Suprema de Justicia que debió resolverse el 13 de octubre del año pasado. Es decir, el periodo constitucional que debió haber asumido el presidente de la Corte Suprema es del 13 de octubre de 2025 al 13 de octubre de 2026. O sea, van 4 meses tarde. Exacto. Entonces creo que todos vimos, y ya ha sucedido en otras oportunidades, que los magistrados por una u otra razón no se logran poner de acuerdo, ¿ya? Y como la norma te establece 2/3 partes, 2/3 partes de 13 son 9. O sea, mínimo necesitas 9 votos para tomar esa decisión. Se elige por una mayoría calificada, básicamente. Correcto, así es, 2/3 partes, entonces por un año, y no pueden ser reelectos. En cambio, el caso de la CC, como te decía, su sistema es más práctico, a 5 años de plazo, Porque ahí sí no 5 magistrados. no hay ninguna duda y ni hay que tomar ninguna decisión, ya está automático. Exacto, ahí la edad viene siendo el factor. Yo siempre le pongo trampas a mis alumnos para fomentarles su razonamiento. ¿Qué pasara si los magistrados hubieran nacido el mismo día? 2 magistrados hubieran nacido el mismo día, o sea, tienen la misma edad. ¿Quién ejercería primero? Vamos a ver qué resuelve la audiencia. Vamos a ver si la audiencia, no le va a dar la solución hasta el final. Vamos a ver si la audiencia resuelve. Me parece. Pero bueno, mezclamos los temas. Vamos a ver el certificado, a ver quién nació primero, es el mayor. Pero hay hora también de nacimiento, y se acuerdan, no solo, ya les estás dando la solución. Por eso pensaría, ¿quién es el mayor? Por horas, uno. Correcto. O sea, no deben. Yo soy padre de mellizos, y siempre. Y ni siquiera los mellizos nacen a la misma hora. Exacto. Y entonces mi hijo nació a las 6:38 y mi hija a las 6:40. Entonces siempre le dice, yo soy el mayor, le dice la. Entonces, ahí siempre hay formas de determinarlo, ¿no? Pero bueno, regresando, entonces se lograron poner de acuerdo los magistrados de la Corte Suprema en el anuncio que tú das, y designaron a la magistrada Claudia Paredes, creo que es el apellido, magistrada, ahora es presidente de la Corte Suprema de Justicia y del organismo judicial, son 2 funciones, ¿verdad? Tal vez la relevancia y la bulla que está haciendo este nombramiento es porque en el artículo 251 se establece la integración de la comisión de postulación para Claudia Paredes. Para preparar una nómina de 6 postulados que se le entregará al presidente de la República, de donde surgirá el próximo fiscal general de la República. Entonces, como el que estaba de presidente en funciones, a raíz de que tome posesión la magistrada Paredes, pues ya no va a poder integrar esa comisión de postulación. Que probablemente va a ser mañana por la tarde. Y va a integrar Claudia Paredes. Me preguntaban si eso iba a afectar lo que ya había realizado la comisión de postulación, y no porque tienen que tener presente que lo que el constituyente dejó fue el cargo, no físicamente a la persona. Claro, hubiera sido mejor que estuviera desde el 13 de octubre, no sé si esto, a más estabilidad, mejor la situación. Pero también está normado cuando no se elige quién funge como presidente en funciones, que es el vocal primero. Entonces, para efectos prácticos, él era el presidente en ese momento. Y es totalmente válido lo que haya actuado durante este momento. Puede haber votado a favor en alguna cosa y puede ser que ahora que llegue vote en contra en otra. Ya todo depende de quién esté ejerciendo en ese momento las funciones, ¿verdad? No habría yo sé que iban a ir los amparos y un montón de cuestionamientos, todo el mundo tiene derecho a cuestionarlo, todo el mundo tiene el derecho a criticar, pero no creo que vaya a tener algún efecto, digámosle, de impacto permisiblemente legal en ese tema. Entonces, reiterando el paréntesis, ya tenemos presidente de la Corte Suprema de Justicia, ya toma posesión, no sé si mañana o pasado mañana, pero su cargo no corre un año físicamente, ¿verdad? Corre hasta el 13 de octubre de 2026.
26, eso que son periodos constitucionales. Si tomó posesión tarde, no significa que se le corra no es culpa de la Constitución. La Constitución, buen punto. Yo siempre digo, no es mi culpa, hoy voy a usar tu dicho, no es culpa de la Constitución que no se pusieran de acuerdo. Ok, entonces regresamos a la Corte de Constitucionalidad. ¿Qué relajo tenemos ahí? Bueno, está anunciado para hoy la sesión del Consejo Superior Universitario en donde se va a elegir al magistrado titular y suplente que le corresponde, según la Constitución, en el artículo 269, literal D, a este ente que es el ente superior dentro de la Universidad de San Carlos, ¿verdad? Este ente se integra, como ya lo platicamos en alguna oportunidad, por 41 integrantes con voz y voto. También acude el secretario, el tesorero y a veces hasta el director jurídico, pero ellos no tienen voto. O sea, constitucionalmente son 41 integrantes del Consejo Superior Universitario. Pero aquí hay algo bien importante, tienen que tener presentes que esos 41 no son 41 en sí. Si usamos el sistema de representación de minorías, quisiera que veas, por ejemplo, al estudiante de Derecho que representa a los estudiantes de Derecho. Y si estudiantes de Derecho pueden ser 15,000 estudiantes. Entonces, por decírtelo, él está ahí sentado con un voto, pero él representa a 15,000 estudiantes. El estudiante de arquitectura representa a 5,000 estudiantes. El representante de los profesores titulares nos representa a 95 profesores titulares. Si aplicamos el sistema de representación, creo que por eso es que el Consejo Superior Universitario fue considerado por el constituyente, porque tiene una gran carga o representatividad de quienes han sido los electores de estos miembros. ¿Ya? Eso es lo que habría que analizar, no verlo simplemente son 41, sino que porque el constituyente le confió tanto a Pero al final, aunque te hayan elegido 15,000 personas, tu voto es uno frente al que representa los 95. Correcto. Así es. Una vez dentro del Consejo, tenés un voto. El que tenemos ahorita en planilla es la integración de la Corte de Constitucionalidad, pero recuerdo que teníamos también uno del Consejo Superior. Estaba el Consejo Superior, pienso que ese deberíamos de poner ahora. Ahorita te lo voy a pasar, es que estaba buscándolo aquí, viendo que conectara la compu. Y es que ahí es importante también, porque también va dentro de pocas semanas, se va a realizar la elección de el rector de la Universidad de San Carlos, y ahí participa el cuerpo electoral. ¿Ya? Que es distinto al CSU. Al bueno, ya hablaremos en ese momento antes de que nos vayamos. Antes que nos hagamos otro lío. Así es, y no terminemos los 3 temas importantísimos. Estoy conectando aquí para enviarlo. Para hoy. Ok. Entonces, ¿qué le corresponde al Consejo Superior Universitario? Pues como son 41, ellos van a votar hoy por quién va a ser el magistrado titular y el magistrado suplente. Hicieron una convocatoria. En dicha convocatoria entregaron el expediente, creo que 14 personas. Algunos postulan solo para titular, algunos postulan solo para suplente y otros entregan su expediente para titular y suplente. Tengo mucha experiencia porque, para los que no saben, yo en el 2021 participé. Yo soy profesor titular en la Universidad de San Carlos, soy docente universitario, que es el requisito, y doy clases de Derecho Constitucional y Derecho Procesal Constitucional. Me invitan a participar y entrego mi expediente, por eso me conozco bien el sistema. Hay muchas críticas, yo también estoy en desacuerdo que se han tenido que ir a Casa Santo Domingo a efectuar esa votación. Me imagino que pues, ellos tendrán sus razones, pero no es necesario, pues el Consejo Superior desperdiciar recursos. Tiene su propio espacio, el salón, los que conocen la San Carlos, los que no, pues el salón del Consejo Superior Universitario es de mucha tradición. Ahí se han tomado las decisiones desde hace ya décadas para todo este tipo de casos, con excepción de la pandemia, que cuando estuvo cerrado, pues se justificó que lo hicieran en un hotel fuera de la universidad, porque se acuerdan que tenían tomada la universidad y después tratar de recuperar todo el daño que le hizo esta gente que cerró la universidad por casi 1 año y medio, entonces no se podía utilizar las instalaciones, pero ahí de lo contrario, pues sí no hay ninguna razón que justifique que tengan que irse a Casa Santo Domingo para efectuar una elección. O sea, ¿no? Bueno, la justificación es la corrupción, la pura gana, es corrupción. Están gastando en algo que no deberían de estar gastando, porque como no les cuesta a ellos el ganar ese dinero, pues ¡ay, qué rico! Tenemos estos miles de millones de quetzales, muchachos, nos podemos dar el lujo de pagarnos un fin de semana en Casa Santo Domingo. Eso me parece terrible, y además de eso, no sé, yo, el mismo
hotel lo cuestionaría estar recibiendo ese tipo de actividades. No sé, pero bueno, esa es harina de otro costal. No, pero es válido tratarlo. Pero a mí sí me parece que un nombre tiene y es corrupción. Porque están gastando dinero en cosas que no corresponden. No pagamos impuestos para que se vayan, repito, a un lindo hotel en Antigua Guatemala a pasar unos días. Pero regresando... Solo una observación. Sí. Entiendo que es en el Hotel Santo Domingo donde está pasando la elección, porque así lo vi en la prensa. No me consta a mí porque no estoy ahí. Pero tengo que recordarles que la USAC tiene en la Antigua Guatemala un centro, tiene un centro a su cargo, que es donde originalmente se fundó la Universidad de San Carlos, cábala y a la vuelta casi de Casa Santo Domingo. O sea, no habría necesidad. Si querían ir a la Antigua, pues te lo podías haber ahorrado también utilizando las instalaciones adecuadas de la USAC. Pero bueno. Y que hay que saber que también no era, o sea, obviamente estoy de acuerdo en que es corrupción el estar gastando en esas cosas, pero adicionalmente que otra de las razones, aparte de la corrupción, era tratar de evitar muchas miradas, y de todos modos llegaron un montón de gente. Pero es al revés, porque si lo hubieran hecho en las instalaciones de la USAC, ellos tienen el control del área. Ahorita hay manifestaciones y cualquier cantidad de cosas. Entonces, si ese fuera su objetivo, pienso que hubiera sido mejor. Lo que queremos es que no nos vayan a interrumpir y tener total privacidad, o a menos que tengan miedo de que hayan micrófonos que les hayan puesto, yo qué sé. Pero sí me parece una clara muestra de lo que es el malgasto y despilfarro que hacen los funcionarios del dinero que nos cuesta ganar a los tributarios. Ahora. Sí, en mi universidad yo sí comparto ahí qué tal usted. Sí. No era, a ver, lo digo yo, Ricardo Basorio, profesor titular, no era necesario ese gasto. O sea, eso sí es una conclusión que creo que no hay quien lo pueda justificar. Ahora, Omar, antes de que vayamos a la pausa y ya regresemos a lo que está sucediendo hoy y cuál es el proceso de elección, porque es importante que lo conozcamos. Okay. ¿Cuál es el problema que hay hoy con el Consejo Superior Universitario? ¿Por qué hay puestas tantas acciones legales en contra de varios de los integrantes? ¿Y qué efectos tiene esto sobre la legitimidad y la legalidad de las elecciones que hagan? Ok. Bueno, por partes. Ahí tenemos, solo por cualquier cosa, pantalla. Ya tenemos en pantalla el Consejo Superior Universitario. En esa pantalla trato de reflejar lo que habíamos explicado anterior, la representatividad. Los que lo pueden ver hasta arriba tienen a los 41 miembros, al centro tienen al rector, voy a usar el nombre, apellido, ahí está Walter Mazariegos, por decirlo así. Abajo el cuadrito, aunque se ve muy pequeño, es el cuerpo electoral, ya lo voy a explicar. Luego te vas hacia, ¿qué sería? La derecha de la pantalla, la izquierda de las personas. Y vas a ver a los decanos de cada facultad. ¿Por qué son 10 decanos? Pues son 10 facultades. Yo siempre uso el ejemplo, si la Escuela de Psicología se convirtiera en facultad, pues pasarían a ser 11 decanos y cambiaría el número, pero son 10. Como son 10, quiero que te imagines el que está en el cuadrito verde ahí en la pantalla, que es el decano Henry Arriaga, que es el decano de la Facultad de Derecho. Entonces, el cuadrito de abajo puedes ver tú que tiene sus electores. A él lo eligen profesores titulares, graduados y estudiantes. O sea, los decanos tienen mucha representatividad porque son electos por 3 grupos de electores. Y en el caso de Arriaga, pues como fue reelección, necesitaba 2/3 partes y obtuvo las 2/3 partes. Pues por decir, hay un respaldo en su designación. Claro, quiero hablar públicamente que yo tengo una buena relación con él, es mi amigo, pero no por eso doy ese comentario, ¿verdad? Sino que lo hago porque está debidamente justificado el tema. En el segundo bloque tienes a los representantes de los colegios de profesionales. Como el modelo nació, Facultad de Arquitectura, Colegio de Arquitectos, Facultad de Agronomía, Colegio de Agrónomos. ¿verdad? Pero recuérdense que crecieron la cantidad de colegios, pero aún así siempre solo son 10. O sea, uno de ellos del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, exacto, que fue electo el viernes. Que fue electo el día viernes, pero creo que todavía falta una elección. Después te explico qué falta todavía ahí. O sea, sí ya Calmo, el abogado Calmo, fue electo por el Colegio de Abogados con votos, por decirlo así, pero nuestra reglamentación es muy particular en cuanto a conseguir la mayoría
absoluta del total de votos válidos, ¿ya? Entonces, cuando hay muchos votos nulos, eso te afecta el tema, pero te lo explico si quieres en un momento. Luego tienes a los profesores titulares. Por decirte algo, en mi facultad somos 95, voy a redondear el número, somos 95 profesores titulares. Entonces, los 95 elegimos a un profesor titular que nos representa en el Consejo Superior Universitario. Y, por último, posiblemente el más importante, el representante de los estudiantes, ¿ya?, de cada una de las facultades. Entonces, esos son los 41 miembros del Consejo Superior Universitario. Pero en el caso del rector, existe el cuerpo electoral, ¿ya? El cuerpo electoral es distinto para su designación. Si quieres, también después de la primera pauta lo volvemos a explicar. Ahorita lo quería que tuvieran presente que son los 41 que van a decidir. Si vamos a la ley de amparo, exhibición personal y de constitucional, que es la que tiene el trámite para esto, la votación es secreta. Esta no es una votación mano alzada. Lo que sucede que en el 2021 las presiones y todo obligaron a que el voto fuera público, ¿ya? Y eso pues siempre genera algunas dudas acerca de si te pueden coaccionar a través de las amenazas, de por quién votaste, te pueden condicionar. Yo me recuerdo que cuando votaban a favor mío, salían las redes sociales a insultar al que votara a favor, porque recuérdense que había mucho dinero a través de ciertos funcionarios extranjeros y de todas estas estructuras que quieren imponer a alguien. Y si se dan cuenta, los que están protestando y todos son activistas que no son parte ni siquiera de la Universidad de San Carlos, muchos de ellos, que también fueron a protestar al Colegio de Abogados. O sea, el activismo de choque manipulado a través de esas capacidades financieras que tienen muchas de estas estructuras criminales, pues permite eso. No estoy diciéndole criminales a todos los activistas. Estoy señalando por mi experiencia que sí hay una manipulación de presión que realmente viene siendo intimidatorio. Pero siempre es responsable el que vota. Si yo acepté ser representante de profesores, acepté ser representante de estudiantes, pues bueno, también tengo que tener el valor de aceptar esas presiones y ejercer debidamente dicha representación. Pero entonces cuando uno le dice a la gente, fíjese que el voto es secreto, sí, usted es del pacto de corruptos porque usted lo que quiere es corrupción, quiere ocultar el voto. No, es que yo no le digo que porque sea corrupto o algo, sino porque el sistema del voto secreto es el que se establece en la legislación. Si viene el Consejo Superior y decidió que el voto iba a ser público, y así lo hicieron en su convocatoria, y así lo dispusieron, yo les explicaba a ellos, bueno, qué buena muestra de transparencia, pero el problema es que están yendo en contra de la propia legislación que ya estableció el mecanismo. El Colegio de Abogados, el voto es secreto. Claro, en el Congreso de la República no. Cuando el Congreso de la República, los 160 diputados, yo siempre levanto la mano por tradición, pero ahora, como saben ustedes, es con un sistema digital. Queda un registro. ¿Pero por qué? Por la naturaleza del propio Congreso. La Corte Suprema también, y en el presidente, en Consejo de Ministros, aunque el secretario general haya salido diciendo que nunca el secretario general de la presidencia salió declarando que nunca se ha transmitido la elección pues les mintió a toda la gente, porque en el 2021 se transmitió en vivo la elección que hizo el Consejo de Ministros, de quien hoy es la magistrada Leila Lemus. Que ahora se está proponiendo por el Consejo Superior Universitario. Sí. Ahí te explico eso también, no hay ningún problema. Yo lo que quería decirles es, pues sí, han habido quienes abren esa votación. Lo que hay que ver es que como la gran ventaja que tiene el Ejecutivo es de que no tiene designado el procedimiento expresamente en la ley. O sea, no está así que te diga cómo se tiene que realizar. ¿Ya? Además de eso, Bernardo Arévalo dijo que sí, vamos a recibir currículums, propuestas, etcétera, pero la decisión la vamos a tomar a puerta cerrada. Ahora yo te leo el artículo 155 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad en la parte conducente. Por parte del Consejo Superior Universitario, la Asamblea General se hará por mayoría absoluta de votos de los miembros presentes en el acto electoral en votación secreta. Lo dispone la ley de carácter constitucional. O sea, no lo dice Omar Barrios porque a Omar le convenía que fuera secreto y no público. No. Ahí está. Entonces la gente me dice, por transparencia abramos el voto. No, pues que si te dice que el voto es secreto y te lo está estableciendo la ley de carácter constitucional, que es precisamente lo tenés que hacer así. Y es precisamente para que no te puedan hacer presión. Porque si es público, vas a estar presionado. Y como acá, lamentablemente, a la gente le interesan más las apariencias que la realidad, entonces hay unos que aparentan ser los adalides en contra de la corrupción, que realmente no lo son, pero entonces
pues yo no tengo el suficiente carácter para decir, no, yo no estoy de acuerdo, yo voy a votar por fulanito o por sutanita. Pero, Omar, nos explicaste cómo se integra, pero no cuáles son los que tienen problema, porque hay tanto. Claro. Eso pienso que es importantísimo antes de que nos vayamos a la pausa. Regresemos a la imagen. En el caso de rector y el decano, pues es más que obvio los 4 años, ¿verdad? En el caso de estudiantes son 2 años y en el caso de representante del colegio de profesionales y de profesor son 4 años. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Por ejemplo, un representante electo por el colegio de arquitectos. Vas por los 3 años y medio, entonces el colegio de arquitectos tiene que hacer la convocatoria para elegir a quien lo va a sustituir. Siempre primero lo normal, ¿va? Viene el colegio de arquitectos, en asamblea elige a su representante al Consejo Superior Universitario. Y la fecha en que se cumplen los 4 años de quien fue electo anteriormente, pues bueno, se le da posesión al otro en la siguiente sesión. Es decir, siempre acuérdense primero respetar la regla, o sea, cómo debe de ser. Ahora pasemos a un caso tan práctico como la pandemia. Voy a usar de nuevo, repito, el caso del deber ser. Olvídense del mal uso que le pueden dar a esta norma. Sucede de que se vino la pandemia, y voy a usar un ejemplo hipotético, que el representante del colegio de agrónomos se le vencía el plazo en plena pandemia, se le vencía en abril 2020. Pero eso es en plena pandemia, no puede haber elección. Entonces, tanto la ley orgánica de la USAC como el estatuto de la Universidad de San Carlos encontraron la solución. La solución que se dejó escrita en norma es: toda vez no sea designada la persona que debe tomar posesión, seguirá en funciones el que representa, o el que está en ese cargo. Pero la idea era porque hubo una emergencia, porque hubo una situación que se te complicó, hubo un atraso, etcétera. Lamentablemente esa norma también se le distorsionó y hubieron muchos que estuvieron evitando que se hiciera la convocatoria y pasaron 1 año más, 2 años más de su tiempo, 3 años más de su tiempo. Creo que el récord es de uno que pasó 10 años, creo. No me recuerdo bien el récord, ¿verdad? Pero esto le toca, y yo siempre se le digo a la gente, mire, es que el Consejo Superior Universitario no es el que hace la convocatoria. El que hace la convocatoria es el colegio que le corresponde, en este caso los colegios de profesionales, o en el caso de los profesores titulares, a la junta directiva de esa facultad. No sé si estamos ahí con la idea. La gente le echa el muerto al Consejo Superior, pero el Consejo Superior en sí no convoca a sus cambios, lo convoca cada uno de ellos. O sea, no estoy defendiendo al Consejo, solo estoy dando los ejemplos. Entonces, básicamente ahorita el problema está en los colegios profesionales que no han hecho esas convocatorias. Muchos atrasaron sus convocatorias por una u otra razón, muchos no. Porque la pandemia ya hace años que terminó, pues. No, claro, yo te daba el ejemplo de la pandemia porque es como que lo deber ser, ¿va? ¿Qué pasó que no pudo haber elección? A mí me parece muy sensata la norma, que se queden en lo que realmente se hace la elección, pero se aprovecharon de esa norma y muchos se quedaron un periodo más extensivo. Entonces presentaron acciones de amparo y vino la Corte de Constitucionalidad como Tribunal de Amparo y dijo, mire, sí tiene que hacer esos cambios. Entonces sí está ordenado el Consejo y el Consejo se comunica con los entes electores y son los entes electores los que tienen que convocar. Ahora, cuidado con lo que voy a decir. ¿Es legal la permanencia de los 41 miembros? Sí, se cumple la legalidad. Entonces a mí lo que me dicen es legítimo. Fíjate que como existe norma que les permite a ellos continuar hasta que se haga la elección, yo tengo que constatarte también que también se cumple la legitimidad, ¿ya? Yo te diría que no es legítimo si no hubiera norma y es una interpretación de los miembros del Consejo que se quede mi amigo representante hasta que yo quiera. Pero hay una norma que lo respalda. Me agrade o no me agrade la norma está ahí, claro. La legitimidad. A mí sí me parece un oportunismo y que habla mal de los que se han quedado. Pero no pueden abandonar el cargo. Es que no pueden abandonar el cargo. La pregunta es el incentivo perverso. Yo tengo que convocar para que me quiten, no voy a convocar. El incentivo perverso. Por eso no entiendo por qué si en este caso son los de los colegios de abogados, hay una junta directiva. Entonces la junta directiva está en connivencia con el que ya se apegó a su hueso en el Consejo Superior Universitario. En el caso de cada colegio, los responsables son la Junta Directiva y el Tribunal Electoral, de cada colegio. No solo el colegio de abogados, sino que de todos los colegios. En el caso de las facultades, es la Junta Directiva de la facultad la que tiene que hacer dicha
dicha convocatoria. O sea, ¿esa es presidida por el decano? Esa es presidida por el decano. La junta directiva de las facultades se integran por el decano y 5 vocales. 2 vocales son electos por los profesores titulares, 1 por el colegio de la rama, eso sí, son los egresados de San Carlos, y 2 estudiantes. ¿Ya? Entonces esos 6 son una junta directiva con voz y voto. El secretario también, pero no tiene voto. Entonces aquí sería decirle a los que tienen que convocar, ¿por qué no has convocado? Ahora, tú señalabas, puede ser que sea un acuerdo entre ellos, pues eso sí no te lo podría asegurar, pero pues sí es una posibilidad. O puede ser también, miren, también hay mucho dejadez, o sea, no van a pensar que sencillamente, que también la dejadez y la irresponsabilidad también es un acto de corrupción, yo no te digo que no, pero muchas veces es por esa parsimonia de estar haciendo los procesos. Sí se da, sí es una realidad. Una pregunta, además de obviamente la influencia que tienen en asuntos tan importantes como la elección de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, ¿se les paga a los miembros del Consejo Superior Universitario? Solo una observación antes que se me olvide, y te contesto eso. Las que sí no aplican de eso de quedarse en sus cargos son el decano y el rector, ¿oíste? Porque ellos sí tienen sustituto. Si al decano se le vencen los 4 años, él sí tiene que entregar el cargo de decano. Y entonces queda el vocal 1 de junta directiva en funciones de decano, en lo que se elige. Igual pasa con el rector, ¿ya? El rector se le vence el plazo, por una razón no se eligió rector o está en discusión por la interposición de recursos. En el caso de él se queda el decano más antiguo en funciones de rector, ¿ya? Regresando a tu pregunta, el Consejo Superior Universitario, como todo ente colegiado, está sujeto a la posibilidad de dietas. Voy a ver si tengo aquí el reglamento respectivo de dietas para ver cuánto es el monto de las dietas que pueden cubrir a los miembros del Consejo Superior Universitario. Pero sí me recuerdo la última vez que lo vi hace unos 10 años que no son tan significativas como las dietas, por ejemplo, en los consejos municipales, ¿verdad? Que hay consejos municipales que miras dietas como el de Antigua, creo yo, que tenían dietas enormes, ¿verdad? No son tan fuera de dimensión, pero mejor pero te sí lo reviso. Pago. Pero el punto es que hay dietas por reuniones y hay veces que no sé si harán como hacen los de los diputados que se reúne la comisión, abren 10 minutos y se van. Y entonces cobran. Sí, y la vuelven a hacer para cobrar extraordinario. Sí, es buena, porque esa es buena. No, ahí sí te puedo, porque yo pues trabajo en la San Carlos, y te puedo decir que ahí sí no se acostumbra a ese tipo. Las convocatorias del Consejo Superior Universitario siempre están bien cargadas de trabajo en cuanto... Lo que sí sucede es que algunos entran a las 8 de la mañana y a las 10:30 se van a sus trabajos, cosas así, pero sí se hace mucho trabajo. No he visto yo, o no tengo por lo menos a la vista un antecedente de ese tipo de acción. Sí trabaja el Consejo Superior. Bueno, algo más que tengamos que agregar para que ya cambiemos de tema, porque nos quedan... Bueno, que ahorita pues vio las noticias, la gente está protestando allá, hoy tendría que decidir, el Consejo fue muy claro, la convocatoria del Consejo Superior Universitario, le decimos así, se convocó de una vez para varias situaciones, si se integraba el quórum, si no se integraba, etcétera. Se tendría que decir hoy, y si no, pues van a tener que suspender y programar otra vez dicha sesión. Las presiones no deberían existir al nivel como los hacen de amenazas. Yo te lo digo por la experiencia en el 2021, amenazaban en los recesos a los estudiantes, hay gente que cambió bajo coacción su voto, etcétera, en esa oportunidad. Por su propia seguridad no denunciaron, pero platican conmigo, me dice, mire, Link, me amenazaban de esta forma y todo. Entonces, sí hay grupos bien duros participando atrás de esto siempre. Ya se llegó a presionar de esa forma al Consejo Superior Universitario, lo cual no debería ser. A mí lo que me parece terrible es que los que están presionando son los que se pretenden presentar como los buenos en la batalla. Eso fue lo que pasó en el 2021, entonces como la gente le tenía terror a lo que fuera a hacer a los ataques mediáticos, Velázquez, lo que fuera a hacer toda esa gente. Y el ex embajador de Estados Unidos que tiene una fijación terrible con Guatemala, Todd Robinson. Es un enfermo. Entonces, el punto es que como se suponía, entre comillas, que eran los buenos porque estaban peleando contra los corruptos, falso a fin de cuentas. Totalmente falso. La gente tenía miedo, entonces a pesar de que hay profesionales probos, es como ahorita, yo sé que hoy no vamos a hablar de ese tema, pero a mí me parece que la forma en la cual se evaluó a los candidatos para
formar parte del próximo Tribunal Supremo Electoral. Es terrible. ¿Cómo es posible que estés incluyendo entre los primeros lugares a magistrados actuales que están hasta siendo investigados por la compra corrupta del TREP? Sí. Entonces, hoy no vamos a hablar del tema. Y otras personas, probas, como por ejemplo Arabela Castro, está hasta abajo. De pura suerte entró entre los 119. Sí. Entonces, primero, sí se debió haber solicitado el ¿cómo se llama? El mal llamado finiquito. La constancia transitoria en existencia. Esa constancia transitoria. Sí se debió. Yo sí se debió haber solicitado. Haber solicitado. Lo he afirmado en varios lados. Sí pero bueno, hay que reconocerle a Arévalo que Arévalo en su convocatoria sí la solicitó. Sí. Por lo menos eso sí lo hizo bien. Pero bueno, vamos a irnos a una breve pausa, ya que por el momento pues podemos elucubrar sobre los nombres, que por cierto hay unos nombres que obviamente a Consuelo Porras todo el mundo la conoce, a Leila Lemus también, pero hay otros que se dicen que son los delfines de... Vamos a ver si los tengo. No, pero a mí, por ejemplo, me señalaban de que era el candidato de gobierno. Yo siempre le digo a la gente, ¿ustedes por qué creen que me atacaron los dos grupos? Erwin Ruedas. Yo era independiente. Se recuerda que a mí me tocó enfrentar a los grupos radicales en esa participación porque el gobierno tenía su candidato que apoyaba y el grupo de Thor Robinson y toda esta gente, era obvio que era con Gloria Porras el asunto. Yo quedé como que en medio de la lucha. Yo siempre le agradezco a los 18 miembros del Consejo Superior Universitario que confiaron y respaldaron su voto en mí. Nunca los he defraudado a mi universidad. Y bueno, de todos modos se mostró que estaban equivocados los otros que eligieron a Porras porque no cumplía el requisito de la ley de carácter constitucional de ser docente universitario. Hay que revisar en los 14 participantes que sean docentes universitarios, porque ese es el requisito especial que le corresponde a la Universidad de San Carlos de... Bueno, ya después, pues, a este otro licenciado Erwin Rueda, lo están mencionando, no sé si tú lo conoces. Profesor en la universidad. Yo les digo, por ejemplo, si hay docentes universitarios, mi análisis es siempre lo siguiente, porque eso fue lo que estuve en el 2021. Miren, les hice una lista, porque yo tuve que presentar, hubo alegato ante el Consejo Superior Universitario, los candidatos nos presentamos ante ellos en esa oportunidad. A mí me querían intimidar algunos miembros del Consejo que eran así radicales de izquierda y ahí de una vez les contesté adelante. Pueden ver el video que quedó grabado, a todo el mundo le justifiqué con fundamentos lo erróneo que estaban. Había una que me decía, es que usted está denunciado. ¿Dónde está la denuncia? Le digo, yo no tengo ninguna denuncia. Si usted dice que está denunciado, presente la denuncia, consejera, le digo, porque no había. Pero uno entiende que ellos son los radicalizados con el tema ideológico que siempre han existido en la universidad y convivimos con ellos en el día a día y se les respeta, pero siempre se les contesta con fundamentos. Yo te digo esa radicalización que es muy relevante porque también estos grupos con muchos recursos movieron a esta gente para que se fueran en contra de los independientes. ¿Por qué la clave es requisito ser docente universitario? Yo le explicaba a ellos, miren, la San Carlos ha nombrado siempre profesores titulares o docentes universitarios de civil o penal. Toca derecho constitucional, y no porque yo fuera derecho constitucional, sino porque realmente ese es el espíritu de lo que tiene que aportar la Universidad de San Carlos para la magistratura a la Corte de Constitucionalidad. Entonces, todos aquellos que sean docentes de derecho constitucional deberían ser considerados preferentemente porque eso es lo que tenemos que aportar. No estoy viendo ningún nombre. Te voy a dar un nombre al azar para que no afectemos a nadie. Bueno, Consuelo Porras ya fue magistrada suplente de la CC antes de ser fiscal. Pero bueno, te voy a dar un ejemplo del doctor que fue mi profesor en el doctorado, Alejandro Gutiérrez. Alejandro Gutiérrez es profesor de los que estudiamos el doctorado de Derecho Constitucional. Este tipo es un genio en filosofía de Derecho Constitucional y todo. Pues esa es la idea, lo voy a usar como ejemplo, que esa es la idea, que envíes a alguien. El director de la escuela de posgrado, el doctor Luis Cáceres, de doctor en Derecho Constitucional, esa es la idea, que la San Carlos mande sus mejores elementos. La licenciada Lemus es profesora de Derecho Constitucional. La licenciada Leila Lemus da Derecho Constitucional en la San Carlos. No te estoy diciendo que estés a favor de un otro. Te estoy diciendo el ejemplo de lo que el constituyente diseñó en este modelo, como nosotros lo hemos interpretado. Pero como los nombres también afectan a la gente, pues es bien complejo, porque uno dice el nombre y la gente ya se cuestiona el tema. No estoy diciendo que los derechos civil y derecho penal no, pero si tenés profesores de derecho constitucional con doctorado en derecho constitucional y a la San Carlos lo que le toca aportar es un docente universitario, ¿de qué va a ser ese docente universitario? Pues de derecho constitucional. Omar, antes de que nos vayamos a la pausa y pasemos a los otros dos temas,
uno de los que está ahí protestando afuera, obviamente lo hace porque quiere presencia pública, porque es un político, es el diputado José Chic, donde presentó una exhibición personal a favor de los 41 miembros del CSU. ¿Por qué? ¿Y qué significa eso? Miren, lamentablemente yo siempre he dicho que la exhibición personal se distorsionó. La primera vez que lo vi fue con la época de Valdetti, cuando Valdetti no aparecía y alguien presentó una exhibición personal. A ver, la exhibición personal, primero tengamos para qué es realmente. La exhibición personal es la garantía constitucional más importante porque protege la libertad. Si alguien se presume que está ilegalmente detenido o que estando legalmente detenido está sufriendo vejámenes, pues cualquier persona, ni siquiera solo él, cualquier persona puede presentar una exhibición personal. El juez que se constituye en Tribunal Constitucional acude con todo su poder jurisdiccional constitucional a verificar que nadie esté ilegalmente detenido. Si estuviera alguien ilegalmente detenido en una comisaría o en un cuartel militar, este juez ordenaría inmediatamente su libertad. Ese es el objetivo de la exhibición personal. Pero después se le empezó a dar otro uso a la exhibición personal para casos mediáticos como estos, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Que el juez que reciba la exhibición personal está obligado a tramitarla. Si el juez no la tramita, al juez lo procesan por plagio o secuestro. Imagínate el nivel de presión y obligación que tiene un juez de ir a garantizarte tu libertad. Entonces, yo no creo que ninguno de los 41 miembros del Consejo estén ahí coercionados de su libertad ni nada por el estilo. Y el diputado consideró presentar una exhibición personal es porque mediáticamente eso tiene un impacto, o sea, se escucha importante, pero se le está dando un mal uso a una garantía constitucional, una distorsión, pero que la tiene que practicar para hacer perder el tiempo, básicamente, porque va a tener que llegar un juez y ver que ahí están los 41 y miembros. Tiene que preguntarle a uno por uno, porque si la presentó a favor de los 41, el juez no puede llegar y ver así, están todos bien, vamos. No, el juez está obligado a registrar en acta con cada uno. ¿Y quien lo presenta entra con el juez? No, él no entra con el juez. Solo entra el juez. Solo el juez. El juez puede dejarse acompañar porque por ser diputado y la presión, tú sabes cómo intimidan ellos y cómo hablan y el miedo a las redes. Los funcionarios públicos tienen un pánico en las redes. Llega un diputado con sus cámaras y el pobre funcionario está intimidado porque sabe que va a subir una coacción enorme, desventajosa, porque los diputados, y no lo digo por Chic, lo digo por muchos diputados, al gozar de inmunidad personal, se pasan de ese abuso y hacen cualquier insensatez y falta de respeto a los ciudadanos y a los funcionarios. Son abusivos. Entonces se perdió de foco esto. Entonces ahora es quien hace más bulla. Pero si el diputado Chic tenía algún elemento porque sí sabía que alguien estaba coaccionado, pues qué bueno que la presentó. No vamos a decir que tampoco no. Pero lo hubiera presentado solo en favor de esa persona, no de los 41. Pero bueno, yo lo veo como pura gana de tratar de obviamente lo que está pasando ahorita, la presencia pública. Nosotros sí lo vamos a analizar, no solo lo vamos a mencionar. Pero sí me parece que no contribuye en nada porque... No, contribuye a su campaña, a su política, forma de verse. Y nada más. Quiere ser como que el nuevo Aldo Dávila, algo así, va a ser el de choque que va a la lucha. Pero bueno, es su posición. Dice Paola Andrino, las dietas del Consejo Municipal de Antigua Guatemala están en 2,000 quetzales. Por sesión. Sí, y se reúnen 3 veces a la semana. 6,000. Aparte que hacen hasta 4 extraordinarias al mes. Saca número. 6,000, 6 por 4 son 24, más 4 extraordinarias y por las extraordinarias te pagan el doble. El doble. El doble de la sesión ordinaria. O sea que por las extraordinarias son 4 por 4 16. Sí, 40,000 quetzales. 40,000 solo en dieta. Es lo que decía Jorge. ¡Qué bárbaro! Hay consejos municipales que se reúnen de 8 en la mañana, 8 y 10, la sesión ordinaria va. Y hacen la extraordinaria de 4 de la tarde a 4:30 y entonces cobran 2,000 y en la tarde 4,000. Pero bueno. ¡Qué bárbaro! Sí, porque estás hablando de 3 sesiones semanales y aparte la extraordinaria estás hablando de 4 sesiones semanales, o sea que casi todos los días tienen sesión. Sí, bueno, ¿qué te diré? O sea, sí hay ahí... No, el Consejo Superior Universitario sí es ordenado en eso. También, o sea, pues le podrán criticar mucho, pero en ese sentido sí es muy ordenado. Que me parece este comentario que me están mandando ahorita, están mandando de todos los medios, creo que es de Facebook,
de Ailín Fuentes, que pregunta si es legal que estén haciendo bochinches en estado de sitio porque termina hasta mañana, pero según yo terminó ayer o termina mañana. No sé, no he verificado el plazo, te soy sincero, si quieres ahorita en el receso verificar el plazo, verificamos el plazo porque el plazo se termina hoy porque empezó el 17, entonces termina el 16, ¿no? Termina el 16, sí, porque lo fijó para 30 días, todavía está hoy vigente. Todavía está vigente. Entonces, por eso algunos cuando comentamos, mira, muchacha, ya va a terminar el estado de sitio. Así, muchacha. ¿Y cuándo comenzó? Sí, no ha sido nada. Solo el presidente cree que sirvió lo que hizo, nada más. Yo creo que ni él lo cree, pero tiene que salir a decir que lo cree. Vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Quédense con nosotros y aprovechen, por favor, a unirse a la comunidad de Libertópolis, a ponerles me gusta a nuestros programas y, por supuesto, compartirlos para que más se sumen a este importante proceso de aclararse las ideas. Ya regresamos. Estamos de regreso en la emisión del Mediodía Libertópolis. Sí, tenemos muchas preguntas y poco tiempo, así que vamos de una vez con nuestro invitado, el licenciado Omar Barrios. Primero respondámosle a nuestra apreciable miembro de la comunidad, espero yo, Ailín Fuentes, y si no, parte de nuestra audiencia en Facebook, la pregunta que nos hacía acerca del tema de estas manifestaciones en medio de un estado de sitio, porque lo acabamos de corroborar y termina, ¿cuándo? Mañana todavía está vigente. Es decir, que termina mañana a las 24 horas. Mañana todavía está vigente a partir de la publicación o a partir de cuando lo decreta el presidente. Ojo. Lo que sucede es que los efectos de tomar decisiones de gobierno en estado de sitio, olvídense de piensen en una urgencia, ¿verdad? Es de que el presidente lo dicta, pero como el plazo computa a partir de su publicación en el diario oficial, el presidente lo decreta un domingo, pero lo publica el día lunes. Por eso es que la amiga que te estaba colocando ahí explicó que vencía mañana, y tiene razón, yo me puse a contar ahorita los días y todavía mañana, cuando digo vence mañana es que todavía mañana está vigente hasta las 24 horas. Es decir, que hasta el primer segundo del miércoles ya no estaría vigente el estado de sitio. Entonces, si mañana decreta el estado de previsión, mañana lo decreta, se publica el diario oficial, me imagino, el miércoles y entra en vigencia el miércoles. Entra en vigencia el miércoles, exacto. Entonces, solo que el efectivamente máximo 15 días. Efectivamente, entre un estado de sitio, los bloqueos del fin de semana en Sololá, porque el fin de semana hubo bloqueos en Sololá. En Santiago creo que fue un problema serio de un alcalde. Eso no se deberían de permitir. Y segundo, tampoco las manifestaciones de ahorita, que lo debería de saber el licenciado José Chic, ¿no? Sí, porque él es diputado. Ahí tenemos algunas de las fotos de los bloqueos, ¿ve? O esto es de ahorita, bueno, ¿no? Y es que ahí de nuevo, ¿por qué una protesta vas a afectar a los vecinos de la Antigua? O sea, ¿por qué si estás enojado por la forma como el Consejo está eligiendo, por qué no protestas contra ellos? ¿Por qué a bloquear todo el desarrollo de la Antigua con estos grupos, como puedes ver, escondidos y todo? ¿Y por qué te cubrís la cara? Esto yo creo que algo ahí, huelga de todos los dolores, la honorable debe ser. Pueden ser supuestamente de la asociación de estudiantes, del comité de huelga. El comité de huelga sería en este caso. Pues sí. Como te repito, eso sería en cuanto al estado entre la vigencia del estado de sitio, ¿verdad? Del estado de prevención que anunció el presidente, pues estoy revisando el diario oficial, no salió nada publicado hoy, me imagino que tal vez lo va a publicar mañana o pasado, porque él anunció que iba ahora a emitir un estado de prevención. Que era que originalmente tal vez de haber emitido, ¿verdad? Pero bueno, rápidamente para que vayamos al tema de lo que pasó en el Colegio de Abogados en las elecciones del jueves pasado. Diferencia entre un estado de prevención y un estado de sitio, ¿cuál es? Importante, es el nivel de gradación. ¿Qué significa esto? Cada estado, en el artículo 139 del Constitucional, tienen un nivel donde se va graduando cada estado y cada estado va a responder a la situación que estás viendo. Entonces, por ejemplo, si tú crees y recibes información fidedigna que viene una tormenta por el Caribe, entonces el presidente puede dictar un estado de prevención para que se tomen las medidas en las poblaciones de Puerto Barrios y de Livingston. Si te aseguran que va a tocar la tormenta, entonces dictas el siguiente nivel, que es un estado de alarma. Y si la tormenta pasa lamentablemente y afectará a nuestras poblaciones, un estado de calamidad. O sea, cada estado responde a una situación y también a la cantidad de derechos constitucionales que puede limitar. Un estado de prevención va a limitar menos, más sus restricciones van a ser menores. La libertad de locomoción te la puede restringir levemente, para acceso a ciertos lugares, por ejemplo, no manifestaciones. Pero la característica del estado de prevención más relevante es que esta no va al Congreso de la República para su conocimiento, ratificación, modificación, aprobación.
esta solo es emitida por el presidente en Consejo de Ministros. A cambio, el constituyente que emitió la ley de orden público le dejó un plazo máximo de 15 días. Esa es la característica especial. O sea, no va al Congreso de la República, pero el presidente no lo puede hacer por más de 15 días. Le dio esa razonabilidad. Cuando son otros estados como alarma, calamidad, sitio, sí tiene que ir al Congreso de la República. Ahora, lo que nos preocupa, la forma en la cual pueden gastar sin respetar la ley de contrataciones durante ese periodo. Siempre ¿Y quién lo está fiscalizando? Hasta ahorita no, y eso que lo hemos buscado, si tú sabes dónde encontrarlo, por favor, miembro de la comunidad de Libertópolis o de la audiencia, compártenoslo. ¿Quién fiscalizó en lo que respecta al tema del gasto este estado de sitio? ¿Y quién va a fiscalizar estos 15 días? Primero la regla, siempre la regla académica. Los diputados deberían fiscalizar, pero... Primero la regla académica. ¿Se recuerdan por qué se pueden hacer gasto sin licitación y cotización y con compra directa en un estado de sitio o un estado de prevención? Porque se tienen que atender esas situaciones de urgencia. No podemos ponerle candados. Estoy hablando en positivo. Es decir, hay que comprar la comida para esos bomberos que van a ir a apagar los incendios, hay que comprar el combustible para los policías que hay que trasladar y no nos podemos poner a hacer licitaciones, cotizaciones. Entonces, todo ese gasto se hace en compra directa, pero es para ejecutar la atención a ese estado de emergencia que se está sucediendo. ¿Estamos? Pero como el artículo 44 de la Ley de Contrataciones coloca esa excepción, en estados de excepción, es para cualquier estado, prevención, alarma, calamidad. Entonces vienen y al no limitarlo en el estado, en el propio decreto, el presidente no lo limita, aprovechan otros funcionarios de mala fe a decir, bueno, como estamos en estado de sitio, podemos ejecutar gastos sin necesidad de cumplir la ley de contrataciones, aunque no esté relacionado con las funciones que se tienen que atender propias del estado de calamidad o de sitio que se dicte. Es así como aprovechan muchos a drenar en cualquier lugar de la República. En el gobierno de Alejandro... A robar. Correcto. En el gobierno de Alejandro robar Maldonado, nuestro dinero, el de los me tributarios. siento muy satisfecho de haberme sentado con el presidente Maldonado, con el secretario Hernández, y el decreto gubernativo de estado de calamidad de Cambray, ¿se acuerdan de la tragedia de Cambray? Fue la primera vez que se colocaron 2 normas de rendición y control de cuentas. ¿Ya? Y fui parte de ese equipo que colocó esas normas. De ahí fuiste viendo esas normas ya en los decretos gubernativos donde ya se exige transparencia. No te estoy diciendo que con eso se garantice, pero se le advierte al funcionario de una municipalidad ya lejana en Huehuetenango, mire, su municipalidad no tiene ninguna relación con el estado de sitio, no se vaya a mandar. Usted solo puede gastar en donde está la emergencia. No estoy señalando Huehuetenango, solo estoy usando un ejemplo porque la gente hasta con los ejemplos se pone muy sensible, ¿va? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Él declaró un estado de sitio en toda la República. Entonces, en toda la República, cualquier gobernación, cualquier municipalidad podía hacer piñata. ¿Quién es el llamado a verificar esto? La Contraloría General de Cuentas. A mí lo que me pareció raro, en teoría, en teoría, yo solo les tengo que decir lo que es académico. En la vida real, yo creo que el guatemalteco la sufre día a día, pero sí tenemos que ir a ver que las bases originales eran correctas. Los incentivos perversos, ya se me quedó, han estado distorsionando mucho del modelo de funcionamiento, pero porque también los guatemaltecos se dejan, ¿verdad? No exigen. Nos quedan literalmente menos de 4 minutos. Dale. Rápido. ¿Qué pasó el jueves por la tarde en las elecciones del Colegio de Abogados y Notarios? Bueno, yo quisiera saber qué pasó, pero lo que voy a decir lo presumo. Pasó lo que no debió haber pasado. O sea, voy a partir de una variable. Pensemos que la Fiscalía a cargo sí tiene elementos suficientes para determinar que hubo como andan en las noticias, una falsificación de carnet para votar o que se alteró el padrón. Pensemos que sí es cierto. No necesitas realizar la investigación en pleno proceso electoral. Pudieron haber esperado a que terminara el proceso electoral, el conteo, y verificar después. Porque sí se escucha de que muchas personas, como el padrón electoral, para que se hagan la idea los de la audiencia, son como cuando vamos a votar como ciudadanos, solo que no tienen foto. El padrón electoral solo tiene el número colegiado y el nombre, no tienen ni la profesión. Puede ser que tal vez algunos de profesiones afines que no entendieron que no podían votar, llegaron con su DPI y pues les dieron derecho a votar cuando no podían haber votado para magistrado titular y suplente. Sí podían votar para tribunal electoral, porque el tribunal electoral es el tribunal electoral del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. Es que haber hecho todo junto por economía electoral tiene sus problemas también, ¿verdad? Tiene sus problemas con ese tipo de dudas. Entonces,
Pero eso no significa que hubieran falsificado un carnet o que se alteró, fue el proceso electoral. Ahí el responsable de verificar que eso no sucede es el Tribunal Electoral del colegio. Él es el que tenía que haber tomado las medidas para verificar con cada uno de los miembros de las mesas si había alguien que votara que no fuera abogado. Pero el problema es que le tenés que dar también en una sola firma la papeleta al que sí estaba colegiado en otras ciencias afines, porque sí podían votar para tribunal electoral. Y pues mucha gente que trabaja en el colegio, que atiende las mesas, pues no le dieron toda esa capacitación. Ahora, los señalamientos de falsificación, si hay carnets falsos, si hay votos falsos, esos pues investigarlo dentro de cabal el proceso electoral, yo lo considero imprudente. Es como que yo quiera ver en una votación electoral, ir a ver la urna para ver si se están votando. Yo considero que fue una imprudencia del Ministerio Público, innecesaria. Podía haber esperado al finalizar. Segundo, al ser un evento abierto, ¿ya? Porque no estás en un lugar cerrado, no necesitas una orden de allanamiento, solo necesitas hacer una inspección o registro. O puede ser compadre hablado si lo quisiera. A mí nunca me gusta meter las variables subjetivas, nunca porque no tengo cómo probarlas. Pero bueno, usémoslas porque a la gente le gusta, ¿va? Puede haber sido compadre hablado. Mira, vos andás hacia este clavo y yo voy a hacer como que soy la víctima, así me vuelvo la heroína. No sé, o sea, claro, yo no digo que no pueda pasar, pero no la puedo usar porque yo solo puedo utilizar los análisis con lo que yo me pueda fundamentar. ¿Se interrumpió el proceso? No, porque lo hizo bien la fiscal. Llegó la fiscal, por un momento hizo su diligencia y desocupó la fiscal después y siguió la elección. Es decir, si lo vemos así, la fiscal no vino a obstaculizar el proceso. Por aquello que quieran presentar amparos porque se duda ahora del resultado a través de que la fiscal interrumpió. No, de lo que yo vi en las noticias y como salió publicado, ella realiza su diligencia, hace su inspección, registro, recaba sus datos y se retira. O sea, no podemos decir que la fiscal arruinó el proceso, pero no hubiera sido mejor que no lo efectuara de esa forma. Yo lo que pienso es que lamentablemente el actual Ministerio Público y los jueces con los que trabajan principalmente el juez Freddy Orellana y otros que se mencionan, han caído en un terrible mal hábito que no los beneficia en nada, ni a ellos, ni al Guatemala, ni al Estado de Derecho, que es dejar casi que todos los casos en reserva. Porque si efectivamente habían pruebas de que se estaba haciendo fraude, de que estaban votando miembros de las ciencias afines por ese descontrol y esa mala decisión de unir dos votaciones diferentes en una, con diferentes votantes, que daba chance a que se cometieran un fraude. Si tenían esa evidencia, a mí me parece una acusación muy seria. La verdad que es muy... O sea, pero, si fuera cierto, como tal... Si tienen los pelos de la burra en la mano para decir de qué color es, que los muestren. Y esto es aplicable a todos los casos que mantienen en reserva y de todas formas al final no los resuelven. Estamos a un par de meses de que Consuelo Porras deje el puesto de fiscal general. Es probable que el nuevo fiscal general vaya a llegar a volar cabezas en el Ministerio Público. Y nosotros, los ciudadanos, nos vamos a quedar con la duda de qué pasó con todos aquellos casos mediáticos que no tuvieron solución en tiempo de Consuelo Porras y no la van a tener en tiempos del siguiente fiscal. Pero, sí, reitero lo que dijiste, si la gente está esperando un cambio sustancial, sigan esperando sentaditos, ¿oyeron? Sí, no, va a ser el cambio de grupo de presión. Sí. Pero bueno, Omar, claro, no, yo estoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado.